estaba mostrándole todas sus posesiones a otra persona, a un amigo de él. Le digo, te invito a mi mansión, te invito a mi lugar donde yo vivo para que veas y puedas mirar lo que he conseguido, lo que tengo. El hombre le dijo, después de que miró todo aquello, la persona le preguntó, ¿qué te parece? ¿Cómo se miran las cosas? Aquel hombre le dijo con unas palabras muy tristes, le dijo, esto me dice que tu muerte va a ser más difícil. ¿Por qué mi muerte va a ser más difícil? Dice, porque dice la Biblia que donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Es decir, que va a ser muy difícil tu muerte porque tú no te vas a querer ir. Y vas a luchar y luchar por no irte, porque aquí está tu tesoro. Pero si tu tesoro estuviera en el reino de los cielos, y si lo que tienes fuera solamente para decir que es un pasatiempo, porque nada de lo que tenemos aquí nos vamos a llevar. Al contrario, digo aquel hombre, necesitamos poner nuestra confianza y nuestra esperanza y ser ricos para con Dios. Poder hacer algo para la gloria de Dios. Poder dedicarnos a darle a Dios la gloria siempre y su lugar que a Él le pertenece. Voy a invitarlos a abrir sus Biblias en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, hasta el versículo 14, mejor dicho. Ezequiel 37, lo tenemos. Dice la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí, dice el profeta Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Fíjese que la mano de Dios lo tomó y lo llevó en el espíritu, no físicamente, lo llevó en el espíritu. Esto nos habla que Ezequiel tuvo una visión en el espíritu, así como Juan estaba en el día del Señor, en el espíritu. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos, y me hizo pasar cerca de ellos todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jesús, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en ellos y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, es decir, no había en ellos vida. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron
y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulcros, desde vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Señor. Oh, qué maravilloso lo que Dios puede hacer de lo muerto. Oh, de lo que ya no era, de lo que ya no se mira, de lo que parece que ya está en el suelo, de lo que parece que ya no tiene nombre, de lo que parece que ya no hay esperanza. Dios todavía puede poner vida, espíritu. Hay esperanza para el pueblo de Dios. Hay esperanza para la iglesia todavía, porque creemos en un Dios que tiene poder. Cuando Él habla, lo cumple, lo dice, lo hace. Es maravilloso nuestro Dios. El versículo 3 es mi texto en esta mañana, que dice: y me dijo, hijo de hombre, una pregunta: ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Quiero hablarles sobre este tema. ¿Vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Señor Jehová, tú lo sabes. Gloria a Dios, amén. Así es, gloria a Dios. Este pasaje, mis hermanos, nos habla de algo que Dios no solamente quiere resucitar al pueblo de Dios, sino que Él quiere dar vida. Sí, amén, gloria a Dios. Amén. ¿Cómo podríamos llamarlo aparte de resucitar? Como Dios le dijo a Nicodemo: necesitas volver a nacer, volver a ser lo que eras, volver a tener lo que tenías, volver a ser el pueblo que tú eras antes de esto. Dios tiene el poder para volver a ser lo que éramos. Oh, mis hermanos, qué glorioso es, porque tenemos un Dios que nos levanta, nos sostiene, nos anima a seguir adelante. Dios puede todavía volver a ser, así como lo hizo aquel hombre que estaba trabajando con aquella vasija de barro. Dice que se le quebró en sus manos, pero Él la volvió a hacer nueva. Él la volvió a trabajar aquel barro y pudo volver a hacer algo nuevo. Gloria a su nombre. Qué maravilloso, mis hermanos. Ese es el plan perfecto de Dios. Cuando Dios creó al hombre, el hombre se perdió, el hombre se murió espiritualmente, pero dice la palabra que Cristo vino para darnos vida, para hacernos renacer, dice la palabra, por el poder de la palabra de Dios. Renacer, volver a ser. Hay personas que afirman, los de la ciencia, los del mundo, los filosóficos, dicen que nosotros nos vamos a volver energía. Hay mucha gente que afirma esto, que nuestra alma se va a convertir en energía, que nuestro espíritu se va a convertir en energía, que nosotros vamos a volver de alguna forma a regresar
aquí a esta tierra nos vamos a ir, pero vamos a volver a retornar en energía, pero no saben definir exactamente cómo vamos a regresar, de qué forma. Simplemente dicen en energía, somos energía. ¿Han escuchado ustedes esto? Algunos afirman que van a volver a regresar en un perro, van a reencarnarse en una vaca, en un toro. Por eso se cree que en India no se comen las vacas, porque las vacas son sagradas. Que si matan una vaca están matando a su abuelita, a lo mejor, y se la están comiendo. ¿Han escuchado esto? Estas aberraciones, estas tonterías. Cuando la palabra de Dios dice desde el principio hasta el final que Dios es nuestro creador, que Él cuando nos creó de la tierra, dice ahí Génesis capítulo 2, Él nos formó de la tierra. Y ya después de habernos formado, es el mismo proceso que Dios emplea aquí en esta visión que Dios le dio al profeta Ezequiel. Cuando él profetizó la primera vez, se juntaron tendones, cubrió carne, se juntaron los huesos, pero el hombre no tenía vida. Pero dice, profetiza, hijo de hombre, para que venga espíritu sobre estos huesos. Y profeticé, y vino el aliento de Dios a darles vida. De igual manera, cuando Dios formó al hombre, Dios sopló en su nariz, dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 2, espíritu de vida. Y llegó a ser el hombre un ser viviente. Un ser viviente. Entonces, Dios nos dio alma. Dios nos hizo tripartitos, porque dice la palabra que somos a imagen de Dios. Dios nos dio cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo es nuestro cuerpo, alma es nuestro ser, es el centro de nuestro ser. Es lo que es usted, un alma viviente, viviendo en ese cuerpo. Espíritu es aquella parte que está en nosotros que se comunica con Dios. Somos seres espirituales. Por lo tanto, Dios vuelve a mencionar aquí el mismo proceso de volver a ser, renacer. Porque el hombre, en este tiempo, el hombre ha muerto. El hombre está muerto. La gente está muerta en vida. Caminan pero están muertos. Caminan por el mundo y este mundo es como un valle de huesos secos. Un valle donde hay mortandad. Pero el problema es que la gente no puede mirar esto. La gente mira como que es una belleza, como que hay algo muy natural, como que es algo delicioso, es un deleite caminar sobre esta tierra. Pero Dios nos ha dado ojos espirituales para que podamos ver la muerte, el dolor, el sufrimiento, la desesperación que hay en las personas. Y solamente si Dios no nos permite ver con nuestros ojos espirituales, no vamos a ver la necesidad que hay en el mundo de nuestros tiempos. Pero Dios llevó a este profeta en visión, en el espíritu, a poder tener esta visión. Ezequiel fue llamado a ser profeta entre el pueblo de Dios cuando todas las cosas habían fracasado. Vemos ahí en el capítulo 2 y capítulo 3 su llamamiento como fue. La condición del pueblo en Jerusalén era de pecado extremo. Nos habla el capítulo 8. En el templo se cometían toda clase de idolatrías, adoración secreta a los animales, adoración a Tamuz, un ídolo babilónico al que se le rendía culto, adoración,
en medio de orgías desenfrenadas con toda clase de excesos inmorales y adoración al sol. El capítulo 22 de Ezequiel relata a detalle los pecados de Jerusalén. Alguien dijo, un pensador, dijo que ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente. Ni el sol ni la muerte. Pero la ciencia me dice que hay un animalito que se llama águila. Ellos pueden mirar el sol fijamente. Nosotros no lo podemos mirar fijamente. Nos vamos a quedar ciegos si vemos al sol fijamente. No podemos, por ningún motivo. Tal vez así nada más de pasadita, pero no podemos quedarnos mirándolo fijamente. Y el águila tiene esta naturaleza. Ella puede ver el sol directamente sin vislumbrarse y sin pasarle nada a su vista. Pero no solamente el águila, también la Biblia me dice, la Biblia nos enseña que hubo alguien que desafió a la muerte, a la misma muerte, y pudo mirarle cara a cara, y pudo vencer la muerte, y pudo triunfar sobre la muerte. Y ese ser se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vino para destruirle el poder de la muerte. Mis hermanos, la muerte ya no tiene poder sobre el pueblo de Dios, porque Cristo la venció. Mire, uno de sus discípulos, el apóstol Pablo, dijo ahí en la primera epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón con el que punzas, con el que lastimas, con el que haces sufrir a la gente antes de morir? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero él tenía la honestidad de añadir ahí en el versículo 57: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Es por Cristo quien tenemos victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo, sobre el mundo. No es porque nosotros podamos, es porque Cristo venció. Es por fe en su nombre que usted y yo podemos ser salvos, que podemos volver a renacer. Dice el Señor: volverán a vivir estos huesos. Ah, qué tremendo. Y cuántas veces el Señor nos lleva y nos hace ver el montón de huesos que están a nuestro alrededor. Nuestros parientes, nuestras familias sin Dios y sin esperanza, muertos espiritualmente. Y a veces nosotros pensamos: no tienen remedio, no hay esperanza de que ellos puedan ganar la vida eterna. Y parece que no hay solución. ¿Qué hubiéramos respondido nosotros si el Señor nos pregunta, en lugar de Ezequiel: hijo de hombre o hija de hombre, vivirán estos huesos? Nosotros hubiéramos respondido: Señor, yo creo que no. Porque estaban secos, dice la Biblia, en gran manera. ¿Han visto un hueso seco? Blanco, poroso. Y algunos que usted los toca se desbaratan. Y estaban expuestos a flor de tierra, secos en gran manera. El campo significa el mundo. El pueblo de Israel estaba desparramado por todo el mundo.
muertos, muertos. Pero el Señor ha comenzado a levantarlos. El Señor ha comenzado a sacarlos de la tumba. Esta escritura tiene tanto aplicación como cuando Israel se volvió como nación. Algunos comentaristas hablan de que este pasaje también tiene aplicación cuando el Señor va a levantar ese remanente del pueblo de Israel, porque Pablo nos habla ahí en Romanos del capítulo 9 hasta el capítulo 11 que nos predicaba el hermano el domingo en la tarde, de la esperanza de Israel, de que Dios todavía tiene esperanza para con su pueblo. Dios todavía tiene planes para con su pueblo. Él puede todavía volver a levantarlos. No hay nada imposible para Dios. Estos huesos se refieren, como dice el versículo 11, a toda la casa de Israel como nación. Están desparramados sobre el valle abierto en todo el mundo, separados hueso de su hueso, muy secos. Pero llegará el momento en que el aliento del Espíritu de Dios soplará sobre ellos y se levantarán sobre sus pies un ejército, dice la Biblia, sumamente grande, de testigos para Dios y testigos para Cristo, dice el versículo 10. Pero ciertamente hay una aplicación de toda la Escritura divinamente inspirada para nuestro tiempo presente. Dios todavía puede hablarnos a nosotros por medio de esta palabra. Así como Dios podía ver a Israel como un campo de huesos secos, Dios está mirando a su pueblo a través de estos tiempos, a través del lente de Dios. Dios está mirando a la iglesia de nuestros tiempos, la iglesia contemporánea, así como pudo verla el apóstol Juan ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, a la iglesia muerta, a la iglesia que decía que tenía nombre, pero que vivía, pero estaba muerta. Dice la palabra: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es la situación de la iglesia en nuestros tiempos. Quiere el Señor y que la iglesia pueda despertarse antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene, cantábamos esta mañana esos preciosos cantos. Cristo viene, Cristo viene. La iglesia necesita revivir, renacer, volver a ser, así como el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: oh, has luchado, eres fuerte, tienes buena doctrina, tienes buena enseñanza, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces la iglesia necesita despertarse en este tiempo. La iglesia necesitamos volver a renacer. Que Dios pueda volver a poner su espíritu en nosotros. Y que no pueda importarnos nada más que servir a Dios. Más que vivir para Dios y aún dar nuestra vida para Dios. Oh, Dios nos ayude. Si usted mira para atrás, al pasado, a la historia de la iglesia primitiva, y va a darse cuenta que miles y miles y miles y miles y miles fueron torturados, fueron matados, fueron aserrados, fueron quemados por su fe en Jesucristo. Aquellas miles de personas que murieron en el Imperio Romano por declarar su fe en Jesucristo y por no estar dispuestos a inclinarse ante el César del Imperio Romano, a no estar de acuerdo en decir que el César era el Señor. No, ellos decían: Jesucristo es el Señor. Es por eso que tenían que enfrentar los tratos horribles, horrendos en el Coliseo romano, siendo muertos por las fieras, leones, tragados en vida, despedazados. Tenían que esconderse en las catacumbas, tenían que esconderse en aquellas cuevas de debajo de la tierra. Ellos predicaban acerca
del poder de Dios y de que Dios iba a juzgar este mundo con fuego y que Dios iba a quemar a la humanidad con fuego por causa del pecado. Un emperador malévolo, maldito, hijo del diablo que se llamó Nerón. ¿Saben qué hizo en Roma? Le prendió fuego a la ciudad y él echó la culpa a los cristianos y dijo: los cristianos tienen la culpa, ellos fueron los que le prendieron fuego a la ciudad porque ellos han estado predicando de que Dios va a quemar el mundo con fuego. Y se inició una persecución terrible en contra de todo el pueblo de Dios. Y todo el cristianismo se escondía en las cuevas, en las cavernas, en cualquier rincón de la tierra, porque al que agarraban se lo llevaban al Coliseo y hacían fiesta con ellos. Lea la historia del Coliseo romano, para que ahí están todavía las paredes. ¿Para qué lo empleaban? En una iglesia pentecostés, cuando nosotros estábamos en Santa Bárbara, hicieron una escena grotesca, fea, que yo no me animaría a hacerla, pero una iglesia que estaba ahí arribita donde nosotros estábamos, el pastor se puso de acuerdo con alguien que se vistiera de diablo, se vistió de diablo, de Satanás, con cola, con cuernos, con su trinche en la mano, rojo, y cuando estaban en el mero servicio, hermano Espinosa, pues no se va abriendo la puerta y entra aquel animal. Todo mundo se levantó y empezó a correr. La gente saliéndose por las ventanas y por el último ahí se encontró una señora, una viejita. Ay, diablito, por favor no me hagas nada, tú sabes siempre que he sido tuya. Estamos en un tiempo cuando la iglesia está muerta espiritualmente. Dice: pastor, usted está loco. Es lo que ha dejado los rastros y las consecuencias de esta pandemia terrible, de esta cosa que ha azotado al mundo. El gobierno ha hecho que usted se encierre, ha hecho que usted se desconecte, ha hecho que usted se desconecte hasta de su familia, de sus seres queridos, de lo que aspira, de lo que sueña y más de Dios. Me quedan 20 minutos, pero voy a terminar, yo creo que en unos 5 minutos más. Quiero decirles cómo fue que vino esta visión al profeta Ezequiel. Dice que la mano de Jehová lo llevó en el espíritu para ver todas las cosas como realmente son. ¿Cómo necesitamos que Dios nos lleve a ver las cosas como realmente son? Así como realmente son. En segundo lugar, lo que era la visión. Era un valle lleno de huesos secos. Estaban secos debido a la soberbia. Estaban secos debido al espíritu mundano, debido a la autosuficiencia del pueblo, donde ellos creyeron ser autosuficientes. Los mismos principios producen hoy día los mismos resultados. Hay mucha gente soberbia, hay mucha gente con autosuficiencia diciendo: yo no necesito a Dios, no necesito ir a la iglesia. Pero vemos también aquí una pregunta escudriñadora: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Esta pregunta puede solamente impactar a esos cuyos ojos se han abierto para ver la tremenda necesidad espiritual que hay en el mundo. Porque un ciego, ¿qué respondería? No veo nada, Señor. Pero uno que puede mirar, wow, sí es cierto, Señor. Estamos muertos. Hay puros huesos secos.
dice esta mañana, esos huesos pueden volver a tener vida. Gloria a Dios. Esos huesos pueden volver Gloria a Dios. a tener vida. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, mis hermanos, si Dios nos ha dado el ver la necesidad en donde nosotros vivimos, Él tiene la intención de usarnos para profetizar, Así es. para hablar, Así es. para anunciar, para decir que Dios puede volver a renacer. Dios tiene el poder. Su palabra tiene poder para hacernos volver Gloria a Dios. a Amén. renacer. En cuarto lugar tenemos una respuesta reflexiva. Dice el Señor, dice el profeta, y respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Solo Él podía saberlo, porque solamente Él podía hacerlos vivir. Era nuestro Dios. Solamente Él podía hacerlos vivir. La ciencia, el arte y todas las filosofías de los hombres carecen de remedio para el alma del hombre, para el alma muerta en pecado y secada por la iniquidad. La salvación es de Jehová, dice la Biblia. La salvación es de Jehová. Es bueno entonces en una crisis como esta apoyarnos en la sabiduría y en el poder de Dios. Es bueno en una crisis como la que estamos viviendo apoyarnos en la gracia de nuestro Dios. Por último, en quinto lugar, Dios da el remedio. El remedio divino se revela cuando se ha visto la necesidad y cuando Dios nos hace sentirla a nosotros. Se le manda que hable a los huesos en nombre de Dios, y en el versículo 9 que hable a Dios a favor de ellos. Le dice el Señor, predica la palabra, en el versículo 4, y en el versículo 9 dice, ora a Dios para que les dé vida. Ora a Dios. La predicación tiene que ser en la fe de sus promesas. Dice el versículo 5, estamos en Ezequiel 37, versículo 5, he aquí, yo haré entrar espíritu en vosotros y viviréis, porque es el espíritu el que da vida. Amén. Es su espíritu quien da vida. Los resultados fueron según Él había dicho, dice el versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo, un ejército de gente renacida, gente resucitada de entre los muertos, dispuestos para predicar a Dios, o para dedicar, mejor dicho, a Dios su vida. Romanos 6:11. Romanos 6:11. Mi técnico está dormido. Romanos 6:11. Ya se despertó. Hermano, ¿me presta su bordón? Lo necesito por acá. Romanos 6:11. Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. En otras palabras, que si estamos muertos debemos estar muertos para el mundo, no para Dios. Debemos estar vivos para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted está muerto esta mañana, hay alguien aquí que le puede hacer volver a vivir, le puede hacer renacer por el poder de su Espíritu. Eso es Cristo Jesús. Amén. Gloria a su nombre. Así que también vosotros,
consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos despedidos, el Señor les bendiga. Saludos.